Estimado licenciado y compañeros, nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablarle acerca de lo que son los acuerdos de identidad de los pueblos indígenas. Los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Juan Figueroa y yo les hablaré sobre qué es el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. Para esto debemos entender que el 31 de marzo de 1995 se firma dicho acuerdo, en el cual se reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, multilingüe, y donde se hace mención de los pueblos indígenas, incluyen a los pueblos mayas, garífuna y xinca, siendo estos alrededor de la mitad de la población de 12 millones de habitantes. También se indica que se sometió a su aprobación el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se reconoce la identidad de los pueblos indígenas, las necesidades de la lucha contra la discriminación y la aprobación de sus derechos culturales. Uno de los puntos que fueron considerados en el Acuerdo sobre la Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas fueron la lucha contra la discriminación, en el cual se promueve ante el Congreso de la República la tipificación de la discriminación étnica como un delito. El derecho de la mujer, donde el gobierno se compromete a crear una organización de defensoría de la mujer indígena, con su participación que incluya servicios de asesoría jurídica y servicio social. Gracias. Mi nombre es Byron Castillo, les hablaré sobre los acuerdos de paz. Guatemala vivió un conflicto armado interno en el que se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad. En el año de 1990, la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, URNG, y el gobierno de Guatemala acudieron a una mesa de negociación y se hicieron 2 cambios antes de llegar a una resolución. Después de casi 6 años de negociación, finalmente se encontró un acuerdo fue gracias a las Naciones Unidas, se convirtió en moderador del proceso de evento, que suaviza la tensión que en ese entonces se mantenía. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre del año 1996 durante la presidencia de Álvaro Enrique Irigoyen, con la firma de los acuerdos de paz firme y duradera, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años. Gracias. Mi nombre es Cintia Ordóñez y les voy a hablar sobre los principales aspectos. Para poder interpretar de una mejor manera el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas, este se define en 3 grandes aspectos: el aspecto social, el aspecto político y el aspecto jurídico. El aspecto social está conformado por los elementos de identidad y cultura, estos tales como el idioma, los nombres, apellidos y toponimias, la espiritualidad, el uso del traje, educación, ciencia y tecnología. El aspecto político. Este reconoce los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos que tienen los pueblos indígenas. Y por último, el aspecto jurídico. Este no crea nuevos derechos legales, pero reconoce principios y entre estos también incluye el derecho consuetudinario. Gracias. Mi nombre es Andrea Bejarano y yo les voy a hablar del objetivo. El objetivo del Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas es de reconocer y respetar la identidad y derechos de las personas indígenas, que desde las conquistas han sufrido de discriminación, explotación y han sido tratados injustamente debido a su origen, cultura, lengua, vestimenta, creencias, entre otras cosas. Se busca crear, ampliar y fortalecer las condiciones, oportunidades y garantías de la participación de estas personas en su pleno respeto de su identidad y ejercicio de sus derechos para que las potencialidades del país, como lo son las económicas, políticas, sociales y culturales, puedan desenvolverse en toda su magnitud. Gracias. Mi nombre es Evelyn Fernández y les hablaré de la filosofía de los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. El tema de identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala. Los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación, de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que, como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social.
Acá en Guatemala será posible desarraigar la opresión y la discriminación solo si se reconocen todos sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado y la habitan, componentes todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo en todo sentido. Y que en tanto no se resuelva este problema en la sociedad guatemalteca, sus potencialidades económicas, políticas, sociales y culturales jamás podrán desenvolverse en toda su magnitud y ocupar en el concierto mundial el lugar que le corresponde por su historia milenaria y la grandeza espiritual de sus pueblos. Gracias. Mi nombre es Silvia Caal y los principales derechos que se encuentran en el acuerdo son: derecho a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales como cualquier otro guatemalteco. Se reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena. Derecho a tomar decisiones relativas a la planificación y ejecución de programas y proyectos culturales mediante sus organismos e instituciones propias. El gobierno reafirma el pleno derecho al registro de nombres, apellidos y toponimias indígenas. Se reconoce la importancia de la espiritualidad de todos los pueblos indígenas. Derecho al uso del traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional. Se reconoce la existencia y el valor de los conocimientos científicos y tecnológicos mayas. Derecho a la participación de las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones sobre todos los asuntos que les afecten. Gracias. Mi nombre es Christopher Rubio y yo voy a hablar sobre los logros del Acuerdo de Paz. Los acuerdos reconocen la diversidad cultural para la atención de los guatemaltecos. Se logran avances importantes como la creación de la institucionalidad para la paz y se reforman los sectores de educación y salud. El gobierno y en ese entonces la guerrilla revolucionaria guatemalteca, luego de firmar los acuerdos de paz, se crearon varias instituciones para la Secretaría de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena que velan por los derechos de la mujer. El 29 de diciembre de 1996, el gobierno y la guerrilla revolucionaria guatemalteca firman los acuerdos de paz que son vigentes hoy en día en el Palacio Nacional de la Cultura. Gracias. Mi nombre es Cintia Sánchez y estas son algunas noticias sobre los avances del país. Las mujeres indígenas son el motor de desarrollo económico de Guatemala. La mujer guatemalteca, una brecha de desigualdad. La mujer guatemalteca representa el 51% de la población total del país, pero lamentablemente siguen siendo estado discriminadas, siendo ignoradas y excluidas históricamente de los beneficios del desarrollo, del reconocimiento de equidad y del respeto de sus derechos y libertades fundamentales. Otra noticia que trata sobre esto es que Yamatei quiere reformar el desarrollo indígena. El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteca, FODIGUA, surgió como parte de los acuerdos de paz hace 26 años con el fin de promover la cosmovisión maya. Sin embargo, el presidente Alejandro Yamatei anunció que tiene un plan para reformar la institución. El anuncio lo hizo durante una reunión que sostuvo con líderes indígenas de 48 cantones de Sololá, quienes pidieron al mandatario impulsar proyectos de apoyo para los pueblos más desprotegidos. Gracias. Mi nombre es Sharon González y les voy a hablar acerca de las acciones que se deben implementar para que los acuerdos de paz sean una realidad. Bueno, como primera acción debería ser la correcta administración del FODES, el cual llegó a sustituir el FONAPAZ, utilizando así adecuadamente los recursos económicos disponibles, pero enfocándose en el principal objetivo, que es ejecutar programas, proyectos y actividades directamente relacionadas con el desarrollo económico y social de la población guatemalteca. También garantizar y proteger la labor de los individuos y entidades defensoras de los derechos humanos. El reconocimiento y respeto de identidad y derecho a los pueblos indígenas. También seguir implementando medidas eficaces para regular la tenencia, portación y uso de armas de fuego. Sería importante promover ante el Congreso de la República una reforma del artículo 203 de la Constitución Política en la que conste una referencia inicial expresa las garantías de la Administración de Justicia y como tal incluir el libre acceso a ella y en el propio idioma, el respeto por el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país, así como también la defensa de quien no puede pagarla.
También sería ideal revisar la legislación laboral garantizando la igualdad de derechos y la oportunidad para hombres y para mujeres. Promover ante el Congreso de la República también la reforma del artículo 66 de la Constitución Política a fin de estipular que el Estado reconoce, respeta y protege las distintas formas de espiritualidad practicadas por los pueblos maya, garífuna y xinca. Gracias. Mi nombre es Rosario Solís, en la cual hemos llegado a la conclusión de los acuerdos de identidad de los pueblos indígenas. Concluyen en conflicto armado interno que empezó en los años 60, que tuvo como actores principales al pueblo indígena de Guatemala, al ejército y a la dictadura que se tuvo en varios periodos del Estado, concluyendo con la finalización de la guerrilla. El 31 de marzo de 1995 fue firmado el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en México DF y forma parte del Acuerdo de Paz firme y duradero, el cual concluyó el proceso de negociación de paz que duró alrededor de una década y fue suscrito el 29 de diciembre de 1996 por el gobierno Álvaro Arzú. Gracias por su atención.